Hasta el final, profesor. Hasta que sale. Oye, cállate, tú no vas a hablar con Alexandra Polo. ¿Quién es? Isabel Príncipe. Príncipe. Javier Razo. Razo. Paula Reate. Reate. Hay dos que no vienen, creo, ¿no? Bueno, hoy día vamos a empezar con ustedes el segmento, saquen esto un poco. El segmento del cuello. La manera de estudiar cuello siempre es en hiperflexión. Pongan, a ver, ayúdenme, vengan para acá. Vamos a correr esto. Es en hiperflexión. ¿Ya? La importancia del cuello en este pequeño sector, a pesar de ser muy pequeño, hay una serie de estructuras que ustedes tienen que saber. ¿Qué estructuras pasan y están ubicadas en el cuello? A ver, uno, ¿quién me dice? Aquí, y hay cosas nuevas que ustedes las van a volver a, que lo van a ver recién y que no las han visto, el miembro inferior y el miembro superior. Aquí vamos a tener el origen de la vía digestiva, es decir, vamos a tener la faringe, continúa con ¿qué? El esófago. Vamos a tener igualmente el origen de la vía respiratoria. Vamos a tener la laringe y que continúa con la tráquea. Por aquí van a ascender arterias y vasos importantes que van a mi cerebro. ¿Cuáles son esas arterias que vamos a ver uno por una? Ahora sí vamos a hablar de la subclavia. Lo conocen ustedes cuando vemos miembro inferior y la carótida común, que se va a dividir en externa e interna. Todas esas ascienden a mi cerebro. Vamos a tener una inervación. ¿Qué inervación teníamos en miembro superior? ¿Qué inferior? ¿Qué inervación teníamos? Eso era motora y sensitiva. Aquí también tenemos eso porque hay músculos, pero le vamos a agregar otra inervación. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La vegetativa. O sea, para nosotros va a ser un concepto nuevo. ¿Cuál es la vegetativa? ¿Cuál es la vegetativa? En la vegetativa hay dos componentes que tienen que ustedes ver. Una acción simpática y la otra acción parasimpática. ¿En dónde vamos a tener inervación vegetativa en el cuello? En todas aquellas estructuras donde haya musculatura lisa, grandes arterias. ¿Qué va a producir en las grandes arterias? ¿Cómo se llama cuando su diámetro se estrecha? Se va a llamar eso vasoconstricción. Y cuando se dilata, vasodilatación. A veces es necesario que una arteria, la arteria no es rígida, necesita esos cambios. Segundo, en el cuello hay glándulas. ¿Qué glándulas se conocen en el cuello? ¿Qué glándulas hay en el cuello? ¿Glándulas salivales? ¿Ah? ¿Salivales? Salivales, así es. En el cuello tenemos una glándula salival que es la submaxilar. Y que la estoy viendo acá, la estoy agarrando. Son glándulas de secreción salival, es la segunda en tamaño. Esta tiene inervación vegetativa. O sea, ¿cómo es la inervación vegetativa? A ver, ¿qué elabora un ejemplo? La glándula salival. Saliva. La acción simpática que va a producir en esta glándula inhibe la producción de saliva. Es decir, no produzco saliva. ¿Y qué hace la acción parasimpática? Estimula la producción de saliva. Entonces vamos a llegar a qué cosa, muchachos, a una normofunción. ¿Qué significa? Que no produzca yo demasiada saliva ni
ni poca saliva. La saliva se va a producir cuando yo ¿qué? Como alimentos, ingiero alimentos, mastico alimentos, la saliva es necesaria. Entonces, eso hace la inervación vegetativa en esta glándula. ¿Está claro? Es decir, hay una norma funcional, que no se produzca demasiado ni que se produzca poco. Porque si se produce demasiado también es malo. ¿Cómo se llama eso? Se agorrea. Y si se produce poco, se seca la glándula. Eso sucede también con la glándula tiroides. ¿Hay glándulas tiroides en el cuello? Sí. ¿Qué elabora la glándula tiroides? Hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas, T3 y T4. ¿Y es necesario las hormonas? Sí. La acción parasimpática estimula la secreción hormonal. Y la acción simpática, ¿qué hace? Inhibe. Para que yo produzca una cantidad necesaria. Cuando hay un desequilibrio, ¿qué va a suceder? Si se produce demasiado, ¿cómo se va a llamar esa enfermedad? Hipertiroidismo. Y si se produce poco, hipotiroidismo. Los dos extremos son malos. Eso hace la inervación vegetativa. Pero el componente simpático va a ser siempre la cadena simpática cervical que les voy a enseñar. Y el componente parasimpático va a ser de un nervio craneal. Ahora en el cuello vamos a tener el pasaje de nervios craneales. ¿Cuántos son los nervios craneales? 12. Algunos van a transitar por el cuello y la gran mayoría los vamos a ver en cabeza. Tienen un origen en tronco encefálico. ¿Qué nervios voy a encontrar craneales en qué? En el cuello. 10. El vago. Neumogástrico. Va a pasar por el cuello. ¿Qué otro? ¿Hipogloso? El hipogloso, el que va a mi lengua. Así es el nervio motor de la lengua. 3. El nervio de la mímica. ¿Cómo se llama ese? El facial. El facial me va a inervar este músculo que se llama platisma mioides, que en teoría seguro les han hecho. O cutáneo del cuello. Es un músculo de la expresión, de la mímica. Y que lo vamos a ver en cabeza cuando veamos estos músculos de plano superficial. ¿Qué otra cosa, qué otro nervio craneal voy a tener acá? Por aquí transita el noveno también, el glosofaringeo. Vean qué diferencia otros. ¿Qué más voy a tener acá? Venas, pero aquí las venas se van a llamar yugulares. Yugulares. ¿Y cuántas yugulares voy a tener en el cuello? 4. 2 superficiales, la anterior y la externa, y profundas, la posterior y la interna, que es la más importante. Vean qué interesante, miren todo lo que vamos a ver. A ver, uno de la mesa, ¿quién es de la mesa? ¿De la mesa? Dile a Feli que te dé las vértebras, por favor, las vértebras de la mesa 6. Entonces vamos a tener eso. Posterior. Está claro, muchachos. Interna. Interesante. Superficial. Yo en la mesa les voy a enseñar eso. Vamos a hablar con ustedes. Son 4 clases que voy a estar con ustedes. El cuello es muy bonito, pero es muy pequeño. Así que ahí hay cosas muy detenidas que hay que recalcar. Y van a aprender lo del cuello. Entonces, ¿qué más hay en cuello? ¿Qué más tengo en cuello? ¿Tengo músculos o no? ¿Hay músculos o no? Sí, pues. ¿Y para qué son los músculos del cuello? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Estabilizar la cabeza? ¿Ah? Bajar la cabeza, agachar la cabeza. Evidentemente para mover la cabeza, para lateralizar, gracias doctora, lateralizar la cabeza. Pero para eso, muchachos, yo voy a dividir al cuello en 2 regiones. ¿Cómo se llama la región que está por encima del hueso yoides? Suprayoidea. Vamos a ver región, músculos de esa región. Y lo que está debajo, infrayoidea. Lógicamente. Vamos a describir un músculo principal que lo estoy viendo acá, que es el esternocleidomastoideo. Ahí lo tiene. Entonces, vamos a hablar entonces de características muy definidas aquí, muchachos. Esa es la estructura que tenemos que ver. ¿Qué más hay en el cuello? En el cuello va a haber qué cosa. Ya hemos hablado de músculos, glándulas,
la cadena linfática. Aquí termina la cadena linfática. Si nosotros vimos grupos ganglionares, hay un conducto que lleva la linfa, el conducto torácico. Aquí va a acabar en el ángulo yúgulo subclavio del lado izquierdo, el conducto torácico. ¿Está claro? Aquí acá. También está en el cuello. O sea, que vamos a tener grupos linfonodales. Pero tienen un secreto. Los grupos linfonodales se ubican alrededor de este músculo. El músculo esternocleidomastoideo. Se ubican alrededor de este músculo. Vamos a describirlos también. Entonces miren todo lo que hay en el cuello. En el cuello hay una serie de estructuras importantes. Muy bien. Ahora, pero antes de hablar del cuello, muchachos, tenemos que hablar de lo que son. ¿Qué es esto? ¿Qué vértebras son? Las vértebras, a ver, saque todo. Las vértebras de la columna vertebral. ¿Cuántas vértebras cervicales tenemos? A ver, ¿cuántas tenemos? 7, ¿es cierto? Cada una tiene una característica, pero hay una vértebra cervical típica que tienen que saber. Hay 2 atípicas, ¿cuáles son? Así es, el atlas y el axis, que son las primeras. ¿Cuántas torácicas hay? ¿Cuántas torácicas hay? Hay 12, así es. Lumbares, 5. Sacras, 5. Pasa que las sacras están fusionadas. Pásame ese esqueleto, pásame ese esqueleto. Están fusionadas. Están fusionadas. Y coxis. 4. Así es. Entonces, cada una de estas, ven ustedes, pásame una, aquí ya tengo. Cada una de estas vértebras son huesos irregulares. Lo que tienen en común es esto. ¿Qué es esto? El agujero vertebral, el agujero raquídeo. ¿Está claro? ¿Qué pasa por este agujero raquídeo? A ver, ¿qué pasa? La médula espinal, la médula espinal. Pero la médula, muchachos, conforme se asciende, el agujero es más grande. Conforme se desciende, el agujero es más pequeño. Más pequeño. ¿A qué se debe eso? Porque la médula tiene 2 tipos de sustancia, la gris y la blanca. Conforme asciende, la sustancia blanca aumenta. Conforme se desciende, la sustancia blanca disminuye. ¿Por qué? Porque a nivel cervical, muchachos, tenemos 4 tipos de fibras cervicales propias, torácicas, lumbares y sacras tenemos acá. Conforme desciendo, las fibras van disminuyendo. Eso quiere decir que a nivel lumbar, las raíces lumbares solamente van a ser sacras y lumbares. No van a existir cervicales ni menos torácicas. Aquí interesante. Eso significa, si yo tengo un accidente de tránsito vértebro-medular y tengo una fractura de la vértebra, la columna cervical, ¿qué va a pasar conmigo? Hay una sección medular. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar si me secciono la médula a nivel cervical? No voy a poder mover los brazos ni las piernas. Hay una cuadriplegia. Cuanto más alta la lesión, la severidad es mayor. Si yo tengo una fractura a nivel lumbar, ¿qué va a suceder? Solamente voy a poder mover mis piernas. No voy a poder mover piernas, pero sí puedo mover mis brazos. ¿Por qué? Porque es la importancia de esto. Ahora, tienen en los libros, dicen, doctor, los agujeros raquídeos tienen una conformación. Todos son triangulares, a excepción de la torácica. ¿Cómo es la torácica? Es ovalada, redonda. ¿Es cierto o no? Sí, doctor. ¿El resto cómo es? Triangular. Pero todos tienen, miren usted, en el caso de una vértebra cervical, esta es típica. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Va a tener las masas laterales. Las masas laterales, muchachos,
es bífida, con la presencia de dos tubérculos, tubérculo posterior y tubérculo anterior, es bífida, lo que antiguamente a las masas laterales se les llamaba apófisis transversa. La apófisis transversa, muchachos, se une al cuerpo de la vértebra mediante lo que yo conozco como, ¿cómo se llama esto? Pedículo. Pedículo. El pedículo une el cuerpo con la masa lateral. ¿Está claro? Pero el pedículo tiene una característica en la cervical. ¿Cómo es la característica? El pedículo, ¿cómo es la característica? ¿Quién me dice? El pedículo se unen de la vértebra inmediata inferior y los pedículos van a formar esto. ¿Qué es esto? El agujero de conjunción, por donde van a salir las raíces de la médula espinal, tanto anteriores como posteriores. O sea, la unión de los pedículos que van a formar el agujero de conjunción. ¿Está claro? ¿Qué más? Vamos a tener, miren muchachos, solo en las cervicales, esto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy agarrando yo acá? ¿Qué estoy introduciendo acá? ¿Qué es eso? El agujero transversario. ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué pasa por ahí? ¿Ah? ¿Qué pasa por ahí? Raíces nerviosas, No. masas sanguíneas. ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué arteria? La vertebral. Eso tiene que saber. La arteria vertebral asciende por el agujero transverso, asciende por acá. Pero no asciende en todas las vértebras, solamente en la séptima y última la puedo ver en el cadáver. Ya en la sexta se introduce el agujero. Ah, doctor, entonces a nivel de la sexta cervical, la arteria vertebral se introduce el agujero transverso. ¿Está claro? Esta arteria vertebral, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante? Está bien, ¿y por qué? Pues, ¿qué cosa hace la arteria vertebral? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Asciende por todos los agujeros transversos cervicales, menos en la séptima, porque se introduce en la sexta. ¿Y qué hace? Al llegar al atlas, bordea el arco posterior, por eso lo he puesto yo en rojo, bordea el arco posterior del atlas y se introduce ¿a dónde? Al agujero magno, a mi cerebro, a contribuir a irrigar, ¿qué cosa, muchachos? Mi cerebro, formando el polígono, una parte del polígono basal del cerebro. Y esto es importante. La arteria vertebral me va a dar el 20% de irrigación de mi cerebro, mientras que la arteria carótida interna me va a dar el 80%. ¿Está claro? Entonces, ¿qué sucedería, muchachos, si yo me fracturo la columna cervical? Lamentablemente, ¿me puedo comprometer a la arteria o no? Sí, pues. Por eso, cuando ustedes vean una persona que tiene un accidente de tránsito, lo primero que tienen que hacer es no moverlo y menos jalarlo, pues levantarlo por el cuello, porque lo van a matar si es que ya tiene una fractura. No se debe mover la columna. Entonces, la arteria vertebral asciende por acá. No hay en otras vértebras agujeros en las masas laterales para la arteria. ¿Está claro? Ahora vamos a ver cómo. Segundo, ¿qué otras cosas tiene una vértebra cervical típica? Va a tener, ¿qué cosa? Va a tener apófisis espinosa. ¿La ven o no? ¿La ven o no? Esta es la apófisis posterior. ¿Y qué cosa tiene? Puede ser bífida. La unión de la masa lateral con la apófisis espinosa se llama lámina. ¿La ven la lámina o no? Pero la lámina tiene una característica en la cervical. ¿Qué cosa es? Es rectangular. Le he pintado ahí.
¿Es rectangular o no? ¿Predomina qué? El diámetro transverso sobre la vertical. Ahí predomina, ahí lo tienen. Es una de las características de la lámina de una cervical. Las láminas, muchachos, entonces, son puentes que unen la masa lateral con las apófisis transversas con las apófisis espinas. ¿Está claro? Tiene esa característica. 2. Las carillas articulares. ¿Cómo son? Oblicuas. Las carillas articulares son oblicuas. ¿Lo ven o no? Oblicuas, muchachos. Oblicuas. Yo le haga y lo puedo pintar. Miren. Ahí lo tienen, muchachos. Ahí tienen. Oblicuas. ¿Eso qué significa entonces, muchachos, que sean oblicuas? Que para que haya una luxación de la columna cervical, ¿cómo tiene que ser el golpe? ¿No es cierto? ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? Estoy manejando mi carro, estoy con cinturón. No me fijo y choco con el que está adelante. ¿Qué pasó con mi cuello? ¿Qué hace mi cuello? Mi cuello hace esto, pero con fuerza, un latigazo así. Hago esto, hasta puedo romper la luna. ¿Y qué puede suceder? Se luxa la cuello. Si es que no, me mato ahí, ¿no es cierto? Hay una luxación. Eso se llama espondilolistesis. El mecanismo para luxar una vértebra cervical es un golpe de atrás hacia adelante por la disposición de las carillas articulares. ¿Cómo son? Oblicuas. ¿Está claro? El cuerpo vertebral es pequeño en una cervical y tiene, ¿qué tiene? Apófisis semilunares en el borde posterior, en el borde superior. Ah, muy bien, qué interesante. Entonces, ¿cuántas carillas tendría una vértebra cervical? ¿Cuántas carillas articulares o superficies mejor articulares tendría una vértebra cervical? Lo voy a contar, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, claro, 7, 8, 9, 10 superficies articulares tiene. Cuando diga carillas es otra cosa, porque las carillas están, pero superficies son las que están en contacto con la vértebra inmediata superior e inferior. Pregunta de examen. Entonces ven ustedes, esta es una vértebra cervical típica. Entonces, ¿a qué nivel la vertebral asciende? Por el agujero. ¿A qué nivel? El C6. ¿Cuántas vértebras cervicales hay? 7. ¿Qué significa? Que en C7 lo voy a ver, es rama de la subclavia. Es la primera rama ascendente de la arteria subclavia, la que está en el cuello. Asciende 1 centímetro, la voy a ver, porque está a nivel de C7, y luego ya no, porque se introduce en C6 al agujero vértebra. ¿Está claro? Ya no lo vuelvo a ver. Entonces, esta arteria, cuando asciende, digamos, que aquí tengo 2 vertebrales, la que tiene, por ejemplo, sale por el agujero arco posterior del atlas y forman una sola arteria que se llama el tronco basilar. La vertebral, supongamos que esta es derecha y esta es vertebral izquierda, el tronco basilar. Para terminar, en 2 ramas finales queda la vertebral, que recibe el nombre de cerebral posterior. El 20% de la inclinación de mi cerebro es de la vertebral y el 80% son de la carótida. Las carótidas van a dar, las carótidas internas van a dar las 2 carótidas ramas, la cerebral anterior, comunicante posterior, cerebral anterior y comunicante posterior. Las 2 cerebrales anteriores se unen por la comunicante anterior. Esto que estoy haciendo
Lo vamos a repetir en neuro, es el polígono basal de mi cerebro. ¿Cómo le llamaban? A mí me enseñaron, se lo llamó el polígono de Willis. Todo mi cerebro es irrigado por esto. Cuando hay patologías que afectan a la arteria vertebral, va a producir un accidente cerebrovascular, que es como se llama, derrame cerebral. Dependiendo del sector donde irrigue, yo voy a tener un déficit motor en mi cerebro. Entonces tenemos acá el polígono. ¿Para qué les explico esto? Porque el 80% de mi cerebro es irrigado por la carótida. El 20% por la vértebra. Por eso es importante. Vamos a seguir. Miren ustedes entonces, esto es una vértebra cervical. ¿Se llama? ¿Qué vértebra es esta? Típica. Pero hay atípicas, ¿no es cierto, muchachos? ¿Cuáles son las atípicas? ¿Qué es esto? Que tomo en el examen. ¿Qué vértebra es esta? ¿Qué vértebra es esta? El Atlas. El Atlas tiene una característica, no tiene cuerpo vertebral. Y tiene otra característica, sus carillas articulares son muy diferentes. La que mira hacia arriba al hueso occipital, porque se articula con el hueso occipital. ¿Cómo se llamaría esa articulación? Atlo-occipital. Las superficies parecen dos cóndilos, miren ustedes, porque el cóndilo occipital es grande. Entonces, el tipo va a ser sinovial del género bicondiliar. ¿Está claro? En cambio, la inferior es más pequeña. La inferior se articula con el axis. ¿Cómo se va a llamar esa articulación? Atlo-axoidea. Carillas articulares. Y va a ser del tipo sinovial del género plana. Y a las planas yo les llamo también artrodias. Miren qué interesante. Segundo, miren ustedes acá. El arco anterior representa la cuarta parte del arco posterior. El arco anterior representa la cuarta parte y tiene una superficie articular. Pásame, ¿dónde está el axis? Acá está, una superficie articular. ¿Para qué? ¿Para qué, muchachos? Para articularse con el diente o la apófisis odontoide del axis. Pregunta de examen. ¿Esta articulación cómo se llama? Atlo-axoidea, con el diente del axis. ¿Es de tipo qué? Sinovial, del género trocoide. Y a las trocoides también las conozco como cilindroideas. Así les voy a tomar. Miren qué interesante. En algún momento de la evolución del hombre, miles de millones de años, este odontoides era el cuerpo vertebral del Atlas. Lo perdió. Pertenecía al Atlas en un momento. Lo perdió y se quedó en el axis. Entonces tenemos, muchachos, esa característica. Por eso lo peligroso cuando hay fracturas a nivel cervical. Ustedes se imaginarán, miren, que aquí estuviese la médula espinal. ¿Por acá pasa o no? ¿Qué pasaría si yo tengo un golpe y miren lo que hace el axis? Haría esto. ¿Qué hace? Actuaría como una cizalla, se va hacia adelante. ¿Y qué haría? Secciona la médula total o parcialmente por el movimiento que va a hacer. Entonces, muchachos, esto hace el Atlas. El Atlas tiene un agujero triangular amplio, grande. Tiene apófisis transversa. Lo que tienen que saber, lo vamos a utilizar siempre, es esto. Estas son las masas laterales. Todas las vértebras tienen masas laterales. ¿Está claro? Las masas laterales, ¿qué unen, muchachos? ¿Unen qué cosa? El cuerpo, en este caso el arco anterior, ¿con quién? Con la masa lateral a través de lo que nosotros conocemos como pedícula. Ahí lo tienen. Sigue teniendo qué cosa? El agujero vertebral. Por aquí sale la arteria vertebral, recorre el arco posterior y ¿qué más va a hacer? Se introduce ¿a dónde? Al agujero magno.
para formar esto, para irrigar mi cerebro. Ahora, vean ustedes, aquí van a ver un ligamento que se le llama cruciforme, porque tiene la forma de una cruz. El ligamento cruciforme va a estar, hoy día les pregunto en el porqué, ¿cómo está constituido el ligamento cruciforme? Está constituido por un ligamento de orientación transversal, que va a ser esto, que fija el odontoide, que se llama transverso del atlas. Uno transverso del atlas, y dos longitudinales, el superior y el inferior. ¿Está claro? Longitudinal superior y longitudinal inferior. Ahí los tenemos, los ligamentos importantes. Miren qué interesante es el atlas. Claro, ¿cómo se llama este hueso? ¿Cómo se llama? ¿Ah? ¿Lumbar? ¿Seguro? Axis. Miren ustedes, tiene la posición odontoides, igual tiene masas laterales que son bífidas porque tienen dos tubérculos, anterior y posterior, y hacia atrás tiene la apófisis espinosa, bituberosa. Yo le llamo así, bituberosa, porque se divide en dos, uno y dos, bituberosa y horizontal. Entonces tenemos características importantes. ¿Qué vértebra es esta? Estas son torácicas. ¿Ven la diferencia? Estas son torácicas. ¿Qué tienen las torácicas? Las torácicas tienen un cuerpo vertebral mucho más grande, ancho, cuadrilátero. ¿Tiene qué cosa? Las apófisis transversas. ¿Qué tienen? Son horizontales y dirigidas hacia atrás. Y no tiene ya agujero vertebral como en la cervical, pero tiene una carilla articular. ¿Para qué? ¿Para qué? Para las costillas. Para las costillas. Supongamos que esta es una costilla. Miren lo que hago. La costilla hace esto. Hace esto. La costilla en su extremo posterior hace esto. Miren, muchachos. Hace esto hacia adelante. Miren. ¿Está claro? Hace esto. La costilla se va a articular ¿con quién? Con la apófisis transversa. ¿Cómo se va a llamar esa articulación? Costo transversa. Costo transversa. ¿Qué tipo es? Sinovial, plana. Pero también se va a articular ¿con quién? Con el cuerpo vertebral. Miren, ¿cómo se va a llamar esa articulación? Costo vertebral, que también es plana. Entonces tiene superficies articulares. ¿Me entendieron? Ahí lo tenemos. Dos, las carillas. ¿Cómo es el agujero? Ya lo dije. Aquí es redondo, el único. Las carillas son mucho más oblicuas que las cervicales, porque las cervicales son casi horizontales. Aquí son más oblicuas. Claro. ¿Eso qué significa? Que la luxación de las vértebras torácicas es muy rara. Es muy rara. Muchas veces eso significa ¿qué cosa? Que el golpe tiene que ser intenso para que se luxen las vértebras torácicas. Eso se llama espondilolistesis. Luxación de una columna vertebral, de una vértebra. No hay, muy raro la luxación de una vértebra torácica. ¿Qué más tenemos, muchachos? Tenemos aquí la apófisis espinosa, vean ustedes. La lámina, esto es lámina, estoy agarrando la lámina. Mientras que la lámina de una cervical es rectangular. Ah, doctor, ¿cómo es la lámina de una cervical? La lámina de una cervical, ¿cómo es? Sí. ¿Cómo es la lámina de una torácica? O sea que, así es la lámina cuadrada, vean ustedes. Aquí la tenemos, ¿no es cierto?
Pero hay otra característica, muchachos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La apófisis espinosa, ¿cómo es? Es oblicuo y descendente. Ahora les pregunto a ustedes, ¿yo puedo calcular a qué vértebra torácica estoy agarrando solamente con mirar la apófisis espinosa? ¿Se puede hacer una proyección? ¿Cómo? A ver, se puede hacer yo mirando esta vértebra y la longitud, puedo decir, este debe ser una de las últimas o una de las primeras torácicas. ¿Puedo saber eso? Sí, puedo saber. Porque es la proyección de esta apófisis espinosa la que me va a indicar qué cosa. Si yo tengo también, muchachos, 1, 2 cuerpos vertebrales de una torácica. Si yo sospecho y observo que es una vértebra torácica de las primeras, ¿cuál sería? T1, T4, supongamos, la apófisis espinosa va a llegar hasta aquí nomás, una línea que yo paso por el borde inferior de ese mismo cuerpo vertebral. Ahí se va a proyectar, esto puede ser de T1 a T4. No tiene una apófisis espinosa muy grande, se proyecta hasta el borde inferior de ese mismo cuerpo. Si yo sospecho que es de T5 a T8, ¿qué cosa hace? La apófisis espinosa se va a ¿dónde? Al borde medial del cuerpo de la vértebra que está por debajo, pasa imaginariamente por una línea que va por ¿dónde? Por la mitad del cuerpo de la vértebra torácica que está por debajo. ¿Y esa cuál sería? De T5 a T8. Pero si yo sospecho que son de las últimas, va a ser esto, traza de aquí y se va a ir ¿a dónde? Al cuerpo, al borde inferior de la vértebra que torácica que está por debajo. Esa va a ser ¿de dónde? De T9 a T12. Viendo esto, muchachos, ¿cuál creen que sería esta? Este debe ser una de las últimas, porque vean, la apófisis espinosa es muy grande. Aquí estaría otro cuerpo vertebral y suficientemente va a caer por el borde inferior de la vértebra torácica que está por debajo. Este va a ser de las 9 a las 12. ¿Está claro? Entonces, esto tenemos como característica de una vértebra torácica. Conforme avancemos, vamos a hablar más de esto. ¿Qué es esto, muchachos? Me gusta más enseñarles en el cadáver. A ver, porque eso les voy a tomar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, doctora? ¿Ah? Lumbar. ¿Cuántas lumbares tenemos? 5. Sí. ¿Qué característica de una lumbar? Primero, el cuerpo vertebral es grande, cuadrilátero y amplio. ¿Por qué es amplio la vértebra lumbar? Así es, porque las lumbares, muchachos, soportan más peso en el cuerpo, el peso de ustedes. Todo el peso que hacen cuando ustedes cargan algún objeto, se va a ir cuando cargan la mochila. ¿A dónde van? A las lumbares. Por eso uno tiene una lumbalgia muy fuerte cuando carga mucho peso. Son los que soportan. Ahora, el agujero es pequeño, pero sigue siendo triangular. ¿Qué más tenemos? Vean ustedes. La lámina, ¿cómo es acá? Ah, doctor, aquí es diferente. ¿Cómo es la lámina? Aquí, ¿qué cosa es? Hable. Es rectangular. Pero predomina ¿qué? La vertical sobre el transverso. Ahí lo está, miren en rojo. ¿Eso es cierto o no? Sí, pues. Predomina la vertical sobre el transverso. Esa es la lámina. Segundo, las carillas articulares, ¿cómo son? ¿Cómo son las carillas? Son casi verticales. Lo tengo acá. Las carillas articulares son casi verticales. O sea que se articulan verticales. O sea, para que haya una luxación, doctores, de la vértebra lumbar, ¿cómo tendría que ser el golpe? ¿Cómo tendría que yo lo agarro al doctor, lo subo de la biblioteca y lo empujo? Y él va a caer pataleando, pero va a caer parado. ¿Es cierto? Va a caer al piso y su columna va a ser esta.
se va a luxar. Ahí sí el mecanismo de luxación de una lumbar, entonces, quien a veces ha saltado, cuando salta mal, cae, ¿no? Y empieza el dolor, ¿no es cierto? Cae de una altura, pues no te digo alto, ¿no? Puede ser 4 metros, 3 metros, no sube un muro, se cae. Y porque el mecanismo de luxación aquí se desplazan así. Entonces tenemos, muchachos, características. Miren la apófisis espinosa cómo es. Es cuadrilátera y horizontal, al igual que cosas que en las apófisis transversas son cuadriláteras y tienden hacia afuera. Entonces es una característica importante. Esto es la columna. Hoy día nosotros en cuello vamos a hablar de un plexo más importante. ¿Cuál es el plexo que me interesa que conozcan acá? El cervical. Tanto sus raíces sensitivas que les he tomado en el PT como sus raíces motoras. Los orígenes radiculares del plexo cervical, ¿cuáles son? C1, C2, C3 y C4. Eso significa que salen de las raíces, que salen de la médula de esos niveles, tanto anteriores como posteriores. El plexo braquial, ya lo hemos visto nosotros en miembro superior. ¿Cuál es el origen del plexo braquial? C5 a T1. Lógicamente, en cuello vamos a ver el origen, pero ya el término va a miembro superior, lo va a ver, pero parte del origen. A nivel torácico, cuando yo haga un segmento tórax, ¿hay plexos? No, en el tórax no hay plexos, lo que va a haber nervios intercostales. ¿Cuántas vértebras torácicas hay? 12, entonces va a haber 12 nervios intercostales que van a transitar por las costillas, por debajo del canal subcostal. No hay plexos. ¿En las vértebras lumbares hay plexos? Sí. Ahí hemos visto, vean ustedes, ahí están haciéndome bullying, todo dura. No quiere que levante la voz. Ha comido ceviche, doctor. Entonces, mis alumnos me han dicho que me calle. Entonces, muchachos, en el plexo lumbar sí hay. Lo que hemos visto, el nervio femoral y el lumbosal. A ver, díganme ustedes, ¿cuáles son las deflexiones fisiológicas que tiene la columna? A ver, vamos. Son las lordosis y las sifosis. ¿Cuáles son las primarias? Sifosis. ¿Por qué se les llama primarias? Porque se ubican en el feto antes del nacimiento. Y las sifosis primarias van a ser la torácica y la pelviana. Luego del nacimiento, el bebé trata de incorporarse, el recién nacido se incorpora. ¿Qué es lo primero que hace el bebé? Los primeros meses, ¿qué hace? ¿Qué hace? Levanta la cabeza, trata de erguir la cabeza, trata de hacer la vida, ¿cierto? Y segundo, ¿qué hace? Se para y quiere caminar al mes. Por lo tanto, empiezan las deflexiones o las lordosis secundarias. ¿Cuáles serían? La cervical y la lumbar. Esas son las secundarias. ¿Está claro? Interesante. Ahora, vengan por acá, miren esta acá. A ver, ahí me gusta que vean esto. Miren qué bonito, acá tenemos varias cosas, acá está uno. Acá están algunos. Vamos a hacer cosas muy acá están muy importantes. Miren, muchachos, los límites del cuello. ¿Cuáles son los límites del cuello para todos? Los límites del cuello, porque es una cosa así, tienen que aprender. Superiores, acostumbres, hay términos. Los límites superiores van a ser. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El mentón, la lámina horizontal de la mandíbula, o sea, la lámina horizontal. ¿Qué es esto? Gonium. ¿Qué cosa es el gonium? ¿Qué cosa es? La intersección entre la lámina horizontal y la rama ascendente de mi mandíbula. ¿Está claro? ¿Qué más sigue? De ahí se va al mastoides. Tubérculo del mastoides. El mastoides pertenece al hueso temporal.
Luego se va a la línea nucal superior o protuberancia occipital externa y luego regresa al punto de partida por el otro lado. Entonces el límite superior va a ser lámina horizontal de la mandíbula, trigónimo, mastoides, línea nucal superior y regresa pues, por el borde de la puerta. ¿Y el límite inferior cuál es? Va a ser, hablen, manubrio del esternón. ¿Qué más? Borde superior de la clavícula, acromion. Y luego se va a la última vértebra cervical, que la llamamos muchas veces continente. ¿Cuál es? C7. Y luego regresa por el sexto. ¿Está claro? Entonces voy a tener esas cosas. Pásame esta con guantes, sácate la cabeza. Sácate la cabeza esa. Sácate la cabeza. Sácame la cabeza. Pregúnteme, por favor, pásame otra. ¿Está grabando el audio? La cabeza, ¿eh? Sí. Sácame la cabeza, por favor. Qué bonita la cabeza. ¿Está grabando el audio así? Aquí tenemos el cuello. Eso es lo va a tomar. Miren ustedes, aquí tenemos el paquete carotídeo. Miren qué bonito. Les dije que las venas en el cuello se les llama yugulares. Y hay 4 yugulares. Aquí estoy observando 2 yugulares. Quizás la principal es esta de acá. Colores. Pinte, ¿cómo se llama esto? Miren, tu compañera está pintando la yugular interna. Miren ustedes. Esta es la yugular interna. Copia. Yugular interna. Ese pertenece al mar carotídeo. La yugular interna, ¿qué tiene que saber en una vena? Formación. La yugular se forma, es continuación del seno sigmoideo de la dura, atraviesa el agujero rasgado y desciende al cuello, para luego terminar al norte drenando a la vena superior. Acá tengo la otra vena, sale doctorcita, yugular externa. Ya tiene, miren, la yugular externa. Es una vena superficial. Tiene una característica la yugular, es la vena satélite. Agarra este músculo. Agarra el músculo lateral. Miren, para que vean todos, y así nunca se van a olvidar del esternocleidomastoideo. En cualquier cadáver, cuando ustedes ubiquen al esternocleidomastoideo, siempre va a estar la vena yugular externa siguiéndolo en su trayecto. La vena yugular externa aquí la tienen, se forma de 2 grandes venas. La unión de la temporal superficial con la retromandibular o maxilar interna. Repito, la vena yugular externa se forma de 2 grandes venas en la cabeza, la vena temporal superficial con la maxilar interna o retromandibular. Desciende siguiendo el trayecto del esternocleidomastoideo. ¿Está claro? ¿Y a dónde acaba? En la vena subclaviana. Seguimos. Qué interesante, muy bonito, ¿eh? Ahora quiero enseñarles el banco. Aquí tengo rojo, la arteria carótida. Así tienen que llamarla, carótida. Pinte la carótida común. La carótida común es rama de dónde. Si yo no sé este lado izquierdo, ¿de dónde sale? Su compañero está disecando el lado izquierdo del cuello. Sale directo del callado de la aorta, lo dije yo en miembro superior. Y si yo disecaría de este lado, agarre muchachos, ahí está, del tronco arterial brachiocefálico del lado derecho. Claro, esta arteria, vean ustedes, permítanme doctores, yo voy a hacerlos bien detenidos acá. Se divide, miren ustedes, aquí lo tienen la división. Ahí está la división, mírenla, a nivel de T4, mejor C4, perdón, cervical 4, miren cómo se divide en 2 ramas, una que está adelante y hacia adentro tienen alfileres, así les voy a enseñar yo. Porque van a aprender. Hoy día les voy a enseñar las notas que he tratado. Van a ver sus notas. Miren. Esta se llama carótida externa.
Moore dice, Gray dice, está situada en una cara anteromedial, o sea, está adelante y tirada hacia adentro. Sí, doctor, eso es cierto. Carótida externa. ¿A qué nivel se divide? C4. Y la otra, miren, es posterior y lateral. Dame uno, es posterior y lateral. Esa es la carótida ahí. Ahí tienen las dos, no vamos a ponerlas. Ahí tienen las dos. Ahí tienen las dos. La que tenemos que saber y vamos a enseñarles es la carótida externa. Esta rama. Todas las ramas vamos a ver. Ahorita todavía no lo voy a decir, pero ahí está. La carótida interna que está atrás es la que va al cerebro. Esa de ahí. En el cuello no da ramas, no debe dar ramas. Si la da es una malformación congénita. Su territorio es la cabeza, mejor dicho, el cerebro. Ese es su territorio. Está claro, aquí no debe dar ramas, no siente ramas. Por eso no, pero la externa sí. Entonces, miren ustedes, ¿qué más vamos a ver acá? Vamos a ver por acá. Y entre los dos, jale acá, doctorcita, la carótida común, jale la vena yugular. Y entre los dos está en el ángulo diedro el nervio vago. Ahí está el vago. Píntelo de amarillo, amarillo. Píntelo, qué bonito, ahí está el vago, el neumogástrico. De vago no tiene nada, porque este nervio trabaja más que el doctor trabaja. ¿Ah? ¿O no, doctor? Sí. El vago. Entonces usted pensará, amigo, del tipo hay que hacer el raciocinio. El vago, ¿qué rama daría en el cuello? Porque me interesa. El vago desciende hasta el estómago, hasta el intestino. Lógico, no me interesa, por eso se llama el vago cardio, neumo, reno, entérico, inerva al corazón, riñones, pero eso ahorita no, pero en el cuello sí me interesa que sea. En el cuello el vago da dos ramas y son importantísimas. El laringio superior, y lo voy a hablar cuando hable de laringe, y el recurrente laringio o laringio inferior. Son ramas que da el vago. ¿Está claro? Pero el vago, con la carótida común, miren ustedes, tómenle foto, y la yugular interna forman el paquete carotídeo. Esa es la disposición que tienen que tener en el cuello. ¿Cómo es la vena, muchachos? ¿Cómo está toda la vena? ¿Por fuera o por dentro? La vena yugular interna.